En septiembre de 2000, la Asamblea General de la ONU fijó 8 objetivos para erradicar o reducir las principales lacras sociales del planeta en el plazo de 15 años. Entonces, 147 jefes de Estado o de Gobierno se hicieron una enorme foto de familia. Y por una vez, todos tenían motivos fundados para sonreír, porque acababan de aceptar el mayor reto de la historia. Sin embargo, 10 años después, las sonrisas de los líderes políticos ocultan preocupación y miedo a un fracaso colectivo, porque las propias estadísticas de Naciones Unidas indican que el mundo no ha mejorado y que sus problemas son aún más graves. Cuando acabábamos de cruzar la frontera mítica del año 2000, la vieja utopía de un mundo mejor parecía alcanzable como meta común de las naciones. Y los llamados objetivos del milenio se convertían en el primer programa político universal para realizar el sueño de mejorar las condiciones de vida en el planeta en una fecha concreta, el año 2015. 15 anni per sconfiggere la povertà. Son 15 años para derrotar a la pobreza. Este sueño, esta visión, se ha codificado en 8 objetivos que hablan de vencer el hambre, la pobreza, las desigualdades de género, garantizar el acceso a la educación primaria a los niños y, sobre todo, a las niñas, parar las enfermedades y garantizar un desarrollo ambiental sostenible. Alle bambine, fermare le malattie, garantire uno sviluppo ambientale sostenibile. Y luego está el 8º objetivo, que consiste en las responsabilidades de los países más ricos, dar más y mejores recursos para vencer la pobreza y para que estos países puedan dedicarse a estos compromisos. I paesi più poveri a fare fronte a questi impegni. La simple existencia de esos objetivos del milenio tiene algo de formidable, algo de revolucionario, porque por primera vez en toda la historia de las Naciones Unidas, en septiembre de 2000, 147 jefes de Estado de los 192 países que forman parte de las Naciones Unidas se reunieron en Nueva York e hicieron inventario de las 8 principales tragedias que afligen a la humanidad al comienzo de este milenio. Una toma de conciencia que es una ruptura con la política pasada, que es la del neoliberalismo puro, del mercado abierto, del no se puede hacer nada, de que sea una fatalidad que la gente se muera de hambre y todo eso. No. Esto es extraordinariamente positivo. Lo que es negativo, evidentemente, lo que es incluso peligroso, es que si para 2015 ninguno de los 8 puntos se ha logrado un progreso significativo, las Naciones Unidas quedarán desautorizadas. Y la esperanza que nació en septiembre de 2000 será enterrada. Ese es el riesgo. La ONU se esfuerza en mantener el optimismo contra la evidencia de sus propias estadísticas. Así, aunque se hayan conseguido avances notables en la enseñanza, la meta de una educación primaria universal parece inalcanzable. Y pese a que se registre una reducción de la mortandad infantil, sus cifras continúan resultando inaceptables. En África, 1 de cada 7 niños no llega a cumplir los 5 años de vida, y el 43% de las muertes infantiles se deben a enfermedades curables, como la diarrea, la neumonía o la malaria. Deberíamos estar a tiempo de conseguir que esta agenda mínima de desarrollo no se convirtiera en el 2015 en un gran fracaso de la comunidad internacional, de los países desarrollados y de los países en desarrollo. Y por lo tanto, efectivamente es la última oportunidad que tenemos de aquí al 2015 para poder hacer una buena evaluación de dónde nos encontramos y poner en marcha algunas medidas y algunos planes de acción efectivos que nos ayuden a conseguir, si no todos, algunos objetivos de desarrollo. El objetivo del milenio número 1 es reducir a la mitad las víctimas para el 2015, pero la masacre cotidiana del hambre aumenta de año en año.
Hace 3 años, 750 millones de personas estaban gravemente y permanentemente subalimentadas. 2 años después eran 860 millones y hoy en día, en 2010, son más de 1.000 millones. 2.000 millones de personas no tenían acceso regular al agua potable, según las cifras de salud del año 2000, y hoy son 2,9 mil millones. Así que si tomamos prácticamente, no importa cuál de los 8 objetivos del milenio, que es una generalidad que no se puede medir, si nos fijamos en cualquiera de los objetivos del milenio, las cifras que deben indicar progreso o regresión indican regresión. Durante los 2 últimos años de crisis se han reducido los fondos dedicados al desarrollo y a la ayuda humanitaria. Según el Banco Mundial, el desplome de los mercados financieros en 2008 hizo que el número de pobres aumentara en 64 millones. Pero además, parte del capital especulativo se refugió en la bolsa de alimentos, causando un alza de precios dramática para muchos países amenazados por las hambrunas. Hasta el comienzo de la crisis, los datos parecían apuntar que se estaba avanzando por lo menos en buena parte de los objetivos, nunca con expectativas de cumplir los objetivos en 2015, pero al menos que se estaba avanzando. Pero esas cifras eran engañosas, porque engañaban primero porque en muchos casos el desequilibrio de la evolución de, por ejemplo, países como China, que claro, su incremento de actividad y de renta hace que parezca que se elimina la pobreza en el mundo, cuando en realidad es solo porque en China está avanzando, pero muy poco en otros países. O como se escondía que en muchas zonas de África, de Asia, realmente los objetivos estaban lejos de cumplirse, en algún caso hasta se había empeorado, ¿no? Pero por lo menos había esperanzas. Desgraciadamente la crisis está mostrando que vamos hacia atrás y sobre todo que ni entonces ni ahora los países del norte están cumpliendo con sus compromisos. Hay un déficit presupuestario de financiación para el desarrollo muy importante, estimado entre 300.000 o 350.000 millones de dólares anuales. Y en esta situación, en este contexto de crisis económica de los países desarrollados, creemos también que tenemos la obligación de buscar financiación adicional, financiación que en un mundo globalizado puede buscarse, y pensamos que tenemos la obligación de buscar allí donde se genera una importante cantidad de riqueza y donde existe muy baja imposición de esa riqueza. President Paul Kagame of Rwanda and Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero. En junio, el secretario general de la ONU anunció la creación de un grupo de multimillonarios filántropos, como Bill Gates o Ted Turner, encargados de relanzar la lucha contra la pobreza bajo la dirección del jefe del gobierno español y del presidente ruandés. Pero esta no fue una buena elección política, porque Kagame está acusado de genocidio por la Audiencia Nacional y Zapatero no quiso recibirlo cuando el grupo se reunió en Madrid. Es difícil que 2 presidentes pudieran por sí solos capitanear un resurgimiento de los objetivos de desarrollo y ser eficaces. Si encima uno de ellos, como Kagame, pues realmente es todo lo contrario al ejemplo de lo que seguramente desearíamos para el desarrollo, todavía menos, ¿no? Pero realmente el problema es que no es un tema de voluntarismo, no es un tema de personas, es un tema estructural. Las Naciones Unidas son maravillosas en el sentido de que representan una ilusión y un sueño. Cada país tiene su representación, se sienta y participa. Un país, un voto. Pero las decisiones que se toman en las Naciones Unidas no se pueden imponer. Prese alle Nazioni Unite non possono essere imposte. En las sesiones participan los ministros de Exteriores, de Educación y de Sanidad, pero no participan ni los ministros de Economía, ni de Comercio o Industria. He aquí la gran debilidad. Hablar de estos temas con representantes políticos que cuando vuelven a casa no pueden llevarlos a cabo, de alguna manera es una pérdida de tiempo. Y no tenemos tiempo que perder. In qualche modo una perdita di tempo e non abbiamo questo tempo da perdere. Le drame
Y el drama, verdadero drama, es que las Naciones Unidas, que son, repitámoslo, encargadas del bien común por la voluntad del pueblo, no tienen el poder de imponer ese bien común a los verdaderos amos del mundo, que son las sociedades multinacionales. La Banca Mundial en su informe de 2009 dice que las 500 mayores sociedades multinacionales de todos los sectores, privadas, controlaron el año pasado 52,8% del Producto Mundial Bruto. Peor aún, hay cierto número de organizaciones que pertenecen a las Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o que están asociadas como la Organización Mundial del Comercio, que son sociedades mercenarias. Organizaciones mercenarias pura y simplemente de las grandes sociedades multinacionales que dominan el planeta y producen una estrategia permanente a favor de la liberalización, de la privatización de todos los bienes públicos. Pongo el ejemplo del agua potable. La Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial dicen que el agua potable es un bien privado y no un bien público, y no existe un derecho humano al agua. Tuvimos alguna esperanza cuando al inicio de la crisis pareció darse cuenta todo el mundo de que o cambiaban las estructuras financieras, la estructura del comercio internacional, etcétera, etcétera, toda una serie de conglomerados que hacen casi inevitable que las diferencias sean mayores. Tuvimos la esperanza de que iba a cambiar. Desgraciadamente, los hechos nos están mostrando que todo lo contrario, que no solo no cambian, sino que casi retrocedemos. Realmente de esa crisis deberíamos haber aprendido que tenía que existir un control de la especulación financiera, que tenía que existir instrumentos mundiales para combatir determinadas posiciones, que se estaban escondiendo con la crisis algunos aspectos como la crisis alimentaria que se produjo hace unos años y que ahora vuelve a reproducirse, ¿no? 2010 es un año clave para la lucha contra la pobreza. Entre todos podemos hacer que nos escuchen. Con la finalidad de difundir los objetivos de 2015, las Naciones Unidas han emprendido un esfuerzo propagandístico en todo el mundo, con un mensaje optimista y esperanzador. En estos 10 años que han pasado desde que se establecieron, se ha logrado mucho. Ese es un mensaje que tiene que quedar claro también. Se trata de movilizar a la opinión pública en favor de los objetivos del milenio y de que se hagan oír sus inquietudes sociales, pero sin promover iniciativas concretas que contribuyan a cambiar el injusto orden económico mundial. En todo el mundo va a haber grandes acciones. En países africanos como Nigeria van a hacer un gran ruido de aquí a que empiece la cumbre. En países asiáticos como India va a haber conciertos, va a haber un montón de movilizaciones en la calle. En Latinoamérica, países como Colombia van a levantar su voz en los estadios de fútbol. Estamos asistiendo a un intento de relanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo cual es loable en el sentido de que cuando se está produciendo un retroceso, cualquier aldabonazo sobre la conciencia mundial es bueno, a ver si conseguimos remontar un poco el retroceso que estamos sufriendo. Pero ahora sí que vamos a ser más escépticos que nunca, ¿no? Si ya entonces tuvimos un momento de ilusión, después de la experiencia de estos años y sobre todo de lo poco que estamos aprendiendo de esta crisis, nos tememos que estos sean fuegos de artificio sin ninguna eficacia. La lucha contra la pobreza, contra la miseria extrema, no es solo un problema de recursos, es un problema fundamentalmente de derechos. Por eso, para conseguir objetivos claros en el avance de la lucha contra la pobreza, la miseria, la exclusión social, hacen falta políticas adecuadas, políticas que reconozcan los derechos políticos, los derechos sociales y los derechos económicos de los ciudadanos. 139 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas del próximo lunes. A ellos corresponderá firmar el balance parcial de los objetivos del milenio cuando ya solo quedan 5 años para esforzarse en lograr el reto más ambicioso de la historia: acabar con la miseria en el mundo.